¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Pi 301. Y vamos a empezar. Voy a hacer un poco más grande la pantalla. Listo. Les voy a pedir un favor. Esto es muy común. Normalmente yo hago revisiones constantes de los apuntes antes de las sesiones y puedo añadir o eliminar algunas cosas. En este caso hice algunas modificaciones. Lo que vamos a hacer para traernos la última versión del repositorio es abrimos una terminal. Con cd me cambio yo de directorio, en este caso es cd pi 301, y lo que voy a hacer es ejecutar el comando git pull. Y con eso se va a conectar al repositorio remoto, va a traer los cambios y los va a colocar dentro de mi repositorio local. Aquí hay una salvedad. Si ustedes hacen modificaciones a los apuntes, entonces va a haber una colisión entre el repositorio remoto y el local. En caso de hacer eso y que ustedes no quieran perder sus modificaciones, lo que les recomiendo es que cambien el nombre. Voy a hacerlo. Lo seleccionan, rename, le ponen, por ejemplo, Pi 301 previo. Y entonces lo que tienen que hacer es un git clone. Y se van a traer el repositorio completo. Hay algunas otras técnicas más avanzadas de uso de Git, pero estas no las vamos a ver en estos cursos. Entonces, lo vamos a ver así. Les voy a colocar el comando, es git clone con la URL. Ay, bueno, ya la regué porque era este. Aquí está git clone y Pi 301. Y entonces van a tener dos directorios, uno con sus modificaciones y el otro con las últimas modificaciones del repositorio remoto. En caso de esto es únicamente cuando haya colisiones. Si no hay colisiones, con el git pull se lo van a traer. Procuro que todas las modificaciones tengan que ver con ¿cómo se llama? Con cursos, con capítulos posteriores a los que estamos viendo en este momento. Entonces, bueno, en este momento todos deben de tener en Pi 301 esta estructura. Todos estamos aquí. Ok. Entonces vamos a empezar con una introducción. ¿De qué se va a tratar esto? Normalmente los primeros cursos de las series, de la serie 100, de la 200, de la 300, como esta, son una introducción a lo que vamos a ver durante todo el resto de los cursos. En este caso, Pi 301, que por cierto, todos los primeros de serie se van a publicar de manera gratuita. La única excepción va a ser la serie 100. Pi 101, 111 y 121 se publican de manera gratuita. De la serie 200 también la serie 200 se publica gratuita, Pi 201, que es Introducción a Django. Y este de aquí, Pi 301, también se va a publicar de forma gratuita una vez que terminemos. Y yo calculo que pasando un mes es cuando se va a publicar. Todos los demás son de uso de acceso restringido. Entonces, Pi 301 dentro de un par de meses va a ser liberado, pero Pi 311, por ejemplo, ese sí no se va a liberar, ese solamente van a tener acceso ustedes a
a esos apuntes y a estos videos. Entonces, bueno, aquí es en donde pues, la cosa se pone interesante. Muchas de las herramientas que vamos a ver de cómputo científico y de análisis de datos son totalmente adicionales al lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación multiparadigma, también multiplataforma, que puede ser de tipado dinámico, maneja orientación a objetos, etcétera, etcétera. Y a eso corresponde toda la serie 100 de Python. Si ustedes quieren conocer respecto a las, especificaciones básicas de Python, váyanse a la serie 100. Sin embargo, y esta es una gran ventaja, existen herramientas basadas en Python, pero que no necesariamente dependen de conocer por completo el lenguaje de programación. Este es el caso de algunas herramientas que vamos a ver aquí. Sí hay algunos conceptos, obviamente, que tienen que ver con Python y vamos a explicarlos de manera muy somera, pero la parte importante de esta serie es que puede ser autónoma con respecto a la serie 100, siempre y cuando ustedes tengan ciertas nociones de programación orientada a objetos. Si ustedes ya programan en C++ o ya programan en, no sé, Java o programan en algún otro lenguaje orientado a objetos, van a sentirse muy cómodos con las notaciones. Y bueno, vamos a leer un poco. Aun cuando Python es un lenguaje de propósito general, su uso en el campo del cómputo científico, el análisis de datos y recientemente Machine Learning y Deep Learning, inteligencia artificial, se ha extendido. Hay otros lenguajes de programación que no son de propósito general. En ese caso tenemos lenguajes como R o lenguajes como Julia, que son lenguajes de dominio. ¿Qué es un lenguaje de dominio? Es un lenguaje especializado en algo particular. Tanto R como Julia, que digamos son la competencia de Python en el tema de Data Science, son lenguajes de programación que están muy enfocados a análisis de datos y cómputo científico. Python, por otro lado, es un lenguaje de programación de uso general. Entonces ustedes pueden hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y análisis de datos. El objetivo de este módulo es el de presentar de forma general y práctica solamente algunas de las herramientas y bibliotecas populares dedicadas al análisis de datos y cómputo científico de Python. De hecho, ya tuve una baja en este curso. Una persona que esperaba que viéramos TensorFlow o que viéramos algunas herramientas más avanzadas de Machine Learning, no las vamos a ver aquí, las vamos a ver más adelante. Y entonces, bueno, dijo, este curso es muy básico para mí y se salió. El objetivo de un primer curso de una serie es una introducción. Entonces, lo que voy a hacer es introducir los conceptos más importantes de todo el tema de análisis de datos y al final generar un ejemplo bastante sencillo y simple. Aquí hay otra particularidad con respecto a Py 301. Py 301 va a estar muy enfocado a un módulo llamado NumPy, que es el módulo especializado en todos los temas de manejo de matrices y de álgebra lineal que utiliza el Scikit. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer gran énfasis en la creación y uso de las principales estructuras y tipos de datos de NumPy. Este lo vamos a ver únicamente como una embarradita, data frames y series de pandas. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en Py 311. También vamos a ver algunos ejemplos de Matplotlib, pero Matplotlib también está en Py 311. Vamos a trabajar con NetworkX, que se utiliza mucho para generar redes y grafos. Vamos a hacer nuestros pininos con NLTK, también muy, muy básicos. Vamos a hablar de los scikits y vamos a hacer matemáticas simbólicas con SymPy. De esto es de lo que se trata Py 301. Son apenas unas pequeñas introducciones a todo lo que tiene que ver con cómputo científico y análisis de datos y estamos haciendo mucho énfasis en NumPy. Y ahorita les platico por qué tanto énfasis. Bueno, ya que estamos en esto, vamos a hablar de un proyecto que es paralelo a Python, que se llama SciPy. SciPy es una serie de bibliotecas
que me permiten a mí realizar operaciones de cómputo científico y de análisis de datos. NumPy es la base de todo esto. NumPy me permite a mí generar operaciones de álgebra lineal. Tengo una amplia biblioteca que contiene ciertas herramientas especializadas en algunos temas. Tengo Matplotlib, que es mi herramienta de graficación. Tengo IPython, que es mi interfaz que me permite trabajar con todo esto. Tengo SymPy, que me permite generar operaciones de cómputo simbólico. Y tengo Pandas, que utiliza estructuras de datos muy especializadas para análisis de datos. Esto es el proyecto SciPy. Ahí escuchan el cameo de mi perrita, disculpen ustedes. Y entonces SciPy está conformado por SciPy, NumPy, Matplotlib, IPython, incluyendo a Jupyter, SymPy y Pandas. La característica principal de cada componente de SciPy es que las herramientas cuentan con una amplia documentación y soporte de una gran comunidad. Este proyecto en particular, SciPy, es altamente utilizado por muchísimas personas. Es una de las bibliotecas con una mayor comunidad y sobre todo con una documentación cada vez más fina de la que podemos echar mano. Inclusive yo les recomendaría esta liga, scipylectures.org, en donde, por ejemplo, vamos a utilizar este PDF, vamos a descargar este PDF. Y son una serie de ejercicios y tutoriales enfocados a SciPy. Esta es una muy buena bibliografía si ustedes quieren trabajar. Si se fijan, está bastante choncho, estamos hablando de 600 páginas, en donde se hace toda una, fíjense, estamos hablando de Julia, de MATLAB, de R, de todo este tipo de cosas, todo una revisión de las herramientas con las que cuenta SciPy. Empieza con Python, continúa hablando del proyecto, luego habla de NumPy, etcétera, etcétera. Si ustedes necesitan una referencia, SciPy Lectures. En esta liga es en donde ustedes tienen la referencia principal del proyecto. Ahora bien, vamos a hablar de cada uno de los subcomponentes. NumPy, que va a ser el tema central de este curso, es un paquete especializado en la creación, gestión y operación, incluyendo funciones matemáticas y estadísticas y generación de números aleatorios con arreglos de una o varias dimensiones. Esto es muy importante. Nosotros en Python tenemos algunas estructuras de datos, como son las listas o las tuplas. Inclusive tenemos los diccionarios. Pero hay lenguajes como Fortran y C que manejan lo que se conoce como arreglo. Un arreglo es una estructura de datos que puede tener una o más dimensiones con elementos de exactamente el mismo tipo de dato. En el caso de las listas, de las tuplas y de los diccionarios de Python, nosotros tenemos colecciones de cualquier tipo de objeto. Entonces, el concepto de arreglo que vamos a nosotros manejar en NumPy es una estructura de datos de una o más dimensiones con el mismo tipo de dato. Y aquí es en donde empieza la diferenciación con respecto a Python. Aun cuando Python es un lenguaje moderno, NumPy se basa en algunas bibliotecas como las que tenemos aquí. Tenemos la PAT, que es álgebra lineal, paquete de álgebra lineal, y fue escrito en Fortran. Tenemos BLAS, que son subprogramas de álgebra lineal básica que también fueron escritos en Fortran. Tenemos OpenBLAS, que es un proyecto similar.
que es una biblioteca optimizada nuevamente para álgebra lineal y también fue escrita en Fortran. Y tenemos una biblioteca llamada GNOMPy. GNOMPy es un proyecto para utilizar las propiedades y las características de los GPUs, las tarjetas de video, para poder hacer operaciones vectoriales. Encima está NumPy y por debajo de NumPy hay bibliotecas altamente especializadas que no son de Python, sino que son de lenguajes de bajo nivel, bueno, de un poquito más bajo nivel, como sucede con el caso de C y de Fortran. Una de las principales críticas que se le tiene a Python por ser un lenguaje interpretado es que es mucho más lento que un lenguaje compilado, como es el caso de C o es el caso de Fortran. Lo que hace NumPy es generar una interfaz que es compatible con Python, pero hace llamadas a bibliotecas hechas con binarios creados en Fortran o en C. Y es por eso, por lo que el NumPy resulta ser mucho más eficiente que otro tipo de solución utilizando Python puro. Esto es lo que nosotros vamos a ver debajo del cofre. Nosotros vamos a ver una interfaz de Python, pero debajo de Python vamos a tener bibliotecas matemáticas basadas en Fortran. Luego tenemos el otro componente que es Matplotlib. Matplotlib es un paquete especializado en la creación y manipulación de gráficos e imágenes. Y la mayoría de los proyectos de visualización de imágenes y datos de Python utilizan Matplotlib. Matplotlib se basa en MATLAB. La sintaxis de Matplotlib se basa en este producto es propietario, el licenciamiento anda en la ronda por los $1,000 más o menos. Déjenme ver si por aquí dice cuánto costarán. Esta es la versión para estudiantes, como ver son bastante baratas, pero ya de manera profesional se anda rondando los $1,000, $2,000 la licencia de este tipo de herramientas. Lo que hace Matplotlib es una implementación del lenguaje de MATLAB para generar gráficas. Y si ustedes vienen del mundo de R, es la contraparte de ggplot. Luego tenemos Pandas. Que Pandas es un paquete especializado en realizar operaciones de análisis de datos, incluyendo adquisición de datos. Es más, no solo es, no es adquisición, vamos a llamarle realiza operaciones de extracción, transformación y carga desde diversas fuentes de datos. A esto se le conoce como ETL. Seguramente los que han trabajado con bases de datos y data warehouse y han hecho analítica de datos se han topado con el término ETL, extracción, transformación y carga de datos. Pandas se puede conectar a una hoja de cálculo de Excel, puede conectarse a una base de datos, puede extraer de HTML o de archivos separados por comas la información y construir, perdón, lo que se conoce como un data frame o una serie.
Permite hacer análisis estadístico básico, sobre todo descriptivo, y Pandas, que es algo muy interesante, originalmente fue creado para analizar series de tiempo. De repente se fue haciendo más genérico, pero el objetivo de Pandas era manejo de series de tiempo. Series de tiempo le voy a dar su espacio, pero yo calculo que va a ser hasta el próximo año, y vamos a ver procesos estocásticos y vamos a ver todo este tipo de cosas, para conocer más o menos, vamos a hablar de Fourier, bastantes transformaciones y cosas por el estilo, para analizar fenómenos que ocurren en el tiempo e identificar patrones utilizando como función el tiempo. También, Jason, es lo que vamos a ver a Daniela. Hay muchísimos formatos que pueden manejar Pandas. Eso viene en Py 311 y vamos a estudiar algunos de estos formatos de archivo de los que podemos extraer. Para las personas que estuvieron en Py 121, ustedes ya entienden cómo le hace Python para extraer estos datos. Lo que hace Pandas es aprovechar esas bibliotecas que vimos en Py 121 y de manera automática generar las series y los data frames. Y haciendo el comercial, el curso que liberé ayer, que les enseñé en YouTube, es Py 121. Esta es la URL. Está a un git clone de distancia. Este curso se llama Gestión Básica de Datos y Web Scraping Básico utilizando Python. Aquí es en donde nosotros estudiamos funciones para flujo de trabajo, el famoso MapReduce, archivos separados por comas. Aquí tenemos un ejemplo de control de asistencia, formato de fecha y hora en Python, números aleatorios, expresiones regulares, archivos JSON en Excel, PDF, HTML, XML. Automatizamos web scraping. Nos accedimos a la API de Twitter. También aquí utilizamos técnicas manuales de extracción de datos utilizando HTTP a través de una biblioteca llamada Request. Nos conectamos a una base de datos y tuvimos una pequeña introducción a SQL Alchemy. Si ustedes quieren mayor información con respecto a cómo le hace Python para tratar con este tipo de formatos y conexiones, Py 121 es el curso que ustedes están buscando. Y el día de ayer liberamos la playlist del último curso de Py 121. Entonces, si ustedes quieren saber más al respecto, ahí está Py 121. Son más o menos como 17, 18 horas de curso. Se los recomiendo mucho si quieren entender qué es lo que está sucediendo ya del lado de Python. Pandas nos facilita la vida. Pandas ya tiene métodos que nos permiten conectarnos a archivos, a formatos o a bases de datos de manera automática sin necesidad de pasar por Python. Pandas está muy autocontenido y me permite realizar operaciones de extracción de datos directamente de un data frame. Luego tenemos SymPy. Esta es una de las razones por las que voy a extender el curso de 15 a 20 horas. SymPy es una biblioteca de cómputo simbólico. Es decir, nosotros hemos trabajado con variables. Nosotros cuando programamos normalmente lo que hacemos es asignarle a una variable un valor y aplicar código en Python para crear una función, por ejemplo. Lo que nos permite hacer SymPy es utilizar fórmulas como si lo hiciéramos de manera tradicional, con notación matemática, y generamos funciones y operaciones utilizando notación simbólica. Entonces podemos utilizar herramientas que nos permiten, no sé, hacer cálculo de derivadas
como si lo estuviéramos haciendo a mano. Y SymPy es algo que vamos a extender. Ahora bien, como estuvimos platicando en la sesión previa, Python es un lenguaje de programación el que nos hace enfrentarnos a una terminal. Una terminal increíblemente básica, como la que ustedes están viendo en este momento. La terminal es interesante, la terminal es muy útil. Yo les recomiendo que se familiaricen con ella. Sin embargo, esta es una interfaz que resulta un poco incómoda, sobre todo para las personas que no son programadores. Necesitamos una interfaz más avanzada. Este amigo, Fernando Pérez, que es colombiano, fue el creador de IPython. Déjenme cerrar algunas ventanas. Aquí está. IPython es un proyecto que inició de manera bastante modesta. IPython lo único que quería era presentarle al especialista en análisis de datos y en cómputo científico una interfaz mejorada de la interfaz que ustedes están viendo con el shell de Python. Si ustedes instalaron Anaconda, van a tener esto que se llama Anaconda PowerShell Prompt. Voy a abrirlo. Y si yo tecleo IPython, voy a tener una interfaz muy parecida a la tradicional de Python, pero aquí tengo una numeración. Si ustedes se fijan, colorea el código. Y no solo eso, sino que automáticamente indenta. Y no solo eso, si yo utilizo, ¿cómo se llama? Las flechas, puedo regresarme al código que yo hice previamente y puedo moverme viendo la historia de esta interfaz. Inclusive tengo autocompletado. Con Tab me da las opciones que yo puedo seleccionar. Por ejemplo, escojo Print y viene el coloreado. También, y lo vamos a ver cuando nos toque Matplotlib, también puedo desplegar algunas imágenes dentro de esta interfaz. Isaac sí sirve para métodos numéricos SymPy. Esta es la primera versión de Python. Pero también tengo a ver si está instalado. Qt Console. ¿Qué tengo aquí? Jupyter Qt Console me permite algo muy similar. Tengo un shell de Python, pero ahora como una aplicación de escritorio. Esta es la siguiente evolución que tuvo IPython. Ya no solamente es una terminal, sino que ahora tengo una interfaz dentro de un entorno de escritorio. Y bueno, si ya tengo una terminal en una consola, ya tengo una terminal en un entorno de escritorio, el siguiente paso, bueno, pues es hacer un servicio web.
Y entonces, IPython evolucionó. IPython genera una interfaz basada en web, que es la que tenemos aquí, que inicialmente fue creada para Python, única y exclusivamente funcionaba con Python. Pero se dieron cuenta de que todo esto que crearon, toda esta infraestructura de servidor que puede desplegar este tipo de contenido, puede ser utilizado para otros tipos de lenguajes. Y entonces, a partir de Python, se creó el proyecto Jupyter. El proyecto Jupyter, también creado por Fernando Pérez, se llama así porque es Julia, J-U de Julia, PY de Python, bueno, PYT de Python y ER de R. Los científicos de datos utilizaban estos tres lenguajes de programación. ¿Qué caso tiene estar saltando de interfaz en interfaz? El objetivo de Jupyter en un principio era integrar estos tres lenguajes, que estuviéramos exactamente en la misma interfaz para Julia, para Python y para R. Y entonces se creó el concepto de kernel, que es lo que yo tengo aquí. Esta máquina virtual maneja únicamente dos kernels, el kernel de Bash y el kernel de Python. Pero ustedes pueden cargarle diversos kernels a Python. Aquí en esta liga, ustedes pueden ver todos los kernels con los que pueden trabajar con Python. Julia, Haskell, Ruby, JavaScript, TypeScript, CoffeeScript, LiveScript, C Sharp, R, F Sharp, Go, Scala. Todos estos, hasta Perl tenemos. Perl, PHP, Octave. Entonces ustedes tienen la misma interfaz y el código que ustedes van a ingresar depende del kernel que ustedes estén utilizando. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar el kernel a Bash. Cambio el kernel, ni siquiera necesito salirme. Para crear una celda utilizo este botón. Y como ahorita tengo Bash, entonces puedo meter instrucciones de Bash. Cambio el kernel a Python 3. Y ahora esta instrucción no va a funcionar. Me va a decir, oye, hermano, en este caso tengo comandos mágicos. En este caso sí lo va a poder hacer. Pero vamos a hacerlo al revés. Este es código de Python. Cambio el kernel. Y entonces me dice que hay un error de sintaxis de Bash. Tan simple como esto. Puedo cambiar el kernel de una notebook. Para eliminar, bueno, para cortar una celda, utilizo este botoncito con las tijeras. ¿Qué otras ventajas tiene Jupyter? Jupyter tiene un gestor de archivos, tiene un editor de texto simple, un emulador de terminal, en este caso ya funciona con PowerShell, tiene las notebooks y tiene un entorno que me permite trabajar con clústeres de Jupyter. Las notebooks de Jupyter pueden combinar celdas de texto capaces de desplegar tipografías similares a las de HTML mediante la sintaxis de Markdown. Si ustedes quieren saber más sobre Markdown, este es un tutorial.
Aquí les dice cómo funciona Markdown. Ahora bien, yo puedo guardar estas notebooks en distintos formatos. Si yo me voy a Fail y Download As, como ASCII doc, como un documento HTML, como un documento en LaTeX, como Markdown, como una notebook tal cual, como un PDF utilizando LaTeX, con otro formato llamado REST. Inclusive puedo guardarlo como un script de Python o, como lo vimos el día de ayer, si lo tengo configurado, como una presentación utilizando reveal.js. Esa es la biblioteca que me permite a mí hacer presentaciones directamente de un documento HTML. Y por último, vamos a hablar de dos elementos más, los scikits. Como yo les comentaba, SciPy es un proyecto bastante grande y muy robusto con una gran comunidad que me permite tener muy buena documentación. A partir de SciPy, es lógico, existen proyectos que se basan en todas estas bibliotecas. Y hay proyectos, no sé, de Machine Learning, hay de Deep Learning, hay de modificación de imágenes. Total, hay muchos proyectos que utilizan esta base de SciPy. Aun cuando la utilizan, no están dentro del núcleo de SciPy. SciPy es un proyecto y digamos que estos son proyectos satélites. La comunidad de SciPy se encargó de hacer un catálogo de estos kits. ¿Qué es un SciKit? ¿Qué es un SciKit? Son paquetes adicionales de SciPy que son albergados y diseñados y desarrollados de manera separada de SciPy. ¿Qué significa esto? Si utilizan SciPy, si utilizan la biblioteca, pero son totalmente autónomos del desarrollo principal. Anda un poquito lento. Y entonces, lo que uno hace normalmente, bueno, lo que hace la comunidad de SciPy, es meterse en los repositorios. Se mete a PIP o se mete a algún lugar en particular donde haya un proyecto específico y empieza a hacer un catálogo de hits. Entonces hay un scikit que es bastante interesante, que es el scikit Keras. ¿Dónde lo encontró? En PyPy. Si se fijan, es lo único que dice. Lo busco y aquí está PyPy. Vamos a su homepage. El homepage no es otra cosa más que un repositorio que está en GitHub. Y no tiene demasiada configuración, no tiene demasiada documentación. Hay otros proyectos, por ejemplo, scikit-learn. Déjenme cerrar algunas cosas. Que contiene una serie de bibliotecas especializadas en Machine Learning. Pero fíjense, tiene una página un poco más desarrollada. Los X no son otra cosa más que proyectos satélite de SciPy que son desarrollados y que son administrados y se les da mantenimiento
por otra comunidad distinta a la principal. Scikit-learn, como ustedes pueden ver, es bastante maduro y tiene buena documentación y una buena página. La calidad y la documentación de los proyectos Scikit varía dependiendo de cada uno de los proyectos. No son de calidad homogénea y tampoco dependen directamente de los desarrolladores y de la comunidad principal de SciPy. SciPy es muy robusta, SciPy tiene muy buena documentación, tiene bastantes usuarios, pero dependiendo de qué tan específico estén buscando un Scikit, ahí es en donde va a variar. A lo mejor van a tener una comunidad muy pequeña, o a lo mejor van a tener únicamente un desarrollador, o por ejemplo, Scikit-learn es un poquito más ambicioso y un poco más grande. Usen los Scikits bajo su propio riesgo. Tengan mucho cuidado con eso. NetworkX es otro proyecto que yo utilizo mucho, que tiene mucho que ver con el tema de redes y grafos. NetworkX me permite analizar redes utilizando nodos. Entonces puedo crear grafos y grafos o multigrafos. Puedo utilizar muchos algoritmos para el cálculo de los grafos. Y un nodo puede ser cualquier cosa, un texto, una imagen, un archivo en XML, puede tener diversos tipos de ejes. Y es extremadamente bueno para todo el tema de grafos. Y al final de cuentas el grafo no es más que una serie de vectores. Y aquí es donde viene la parte interesante y por lo que nos estamos tardando tanto con Py 301. Una de las grandes carencias que me he encontrado durante estos 2 o 3 años que he dado estas capacitaciones es que los usuarios quieren entrar de lleno a las herramientas y no entienden los conceptos matemáticos que están debajo de estas herramientas. Si yo les estoy diciendo que NumPy es el componente principal de Scikit y NumPy está basado en Fortran y en bibliotecas de álgebra lineal, creo que ya se están dando cuenta cuál es la base matemática de todo esto. La base matemática de Machine Learning, de Deep Learning, de manejo de redes, de estadística, todo esto, no es otra cosa más que álgebra lineal. Es un gran motor de álgebra lineal que está siendo aplicado a cantidades brutales de información para generar una de dos. Matrices enormes con datos o vectores, bueno, una de tres, o vectores o redes. Y entonces van a tener los árboles de decisión, van a tener redes neuronales, van a tener diversos tipos de estructuras que al final de cuentas son estructuras basadas en conocimientos algebraicos. Ni siquiera nos metemos con álgebra abstracta, pura álgebra lineal. Y es por esto que voy a hacer mucho énfasis y voy a extenderme quizá un par de horas más hablándoles de cómo maneja el álgebra lineal este paquete de NumPy. Y bueno, vamos a hablar de un paquete que me gusta mucho, que pudiera ser un kit, un scikit, pero en realidad es un esfuerzo muy importante. Los seres humanos y sobre todo muchos elementos que estamos utilizando como las redes sociales, los periódicos, los blogs, están basados en lenguaje. Una de las principales maneras en las que Internet nos hizo evolucionar es que estamos utilizando lenguaje natural, de que nosotros tenemos nuestro blog, nosotros chateamos en, no sé, en IRC, utilizamos WhatsApp o trabajamos con Twitter o con Facebook, y al final de cuentas nos estamos expresando con nuestro propio lenguaje. Si yo quiero hacer un análisis de todos los datos, información y conocimiento que estamos compartiendo a lo largo y ancho de Internet, necesito poder procesar el lenguaje. NLTK, que es Natural Language Toolkit, es todo un proyecto enfocado a análisis del lenguaje natural para 50 recursos lexicológicos.
es decir, 50 idiomas. Y entonces ustedes pueden fijarse en la estructura gramatical, en la ortografía y en cierto tipo de elementos que tienen que ver con el lenguaje. Y a partir de estos elementos, ustedes pueden entender lo que una persona está hablando en un lenguaje en particular, darle un significado y ponerla dentro de un contexto. El análisis del lenguaje natural nos permite hacer muchas cosas, como por ejemplo la famosísima, el famoso análisis de sentimientos. Nosotros lo que vamos a hacer es identificar verbos, palabras o cierto tipo de frases claves que me pueden hablar de cierto tipo de sentimiento, utilizando única y exclusivamente las oraciones con las que nosotros estamos trabajando. Y a partir de ahí podemos ver si estamos haciendo una buena o una mala observación respecto a un tema en particular. El único problema que tiene el lenguaje natural es que no entiende el sarcasmo. Si ustedes están siendo sarcásticos, no los va a identificar de manera automática el tema del lenguaje natural. Vamos a hablar muy poco, pero de manera bastante descriptiva, de este kit. Hay otros kits, como en Blade Runner, efectivamente. Hay otros kits. Este es el que yo más les recomiendo, porque está basado en C, pero en Python. Nació en Python. Y entonces, si yo ya tengo estas herramientas, ya puedo empezar a trabajar proyectos de cierta importancia utilizando esto de aquí. Y aquí es en donde me hubiera gustado que se hubiera quedado la persona que se fue. Al final de cuentas, sí vamos a llegar a Machine Learning y vamos a llegar a Deep Learning y vamos a utilizar OpenCV y todo este tipo de cosas. Pero realmente lo que a mí me interesa es empezar desde abajo. Me interesa que conozcan desde los tornillos cómo es que funciona toda esta tecnología para llegar a estas cosas que, bueno, me han de disculpar, a lo mejor tengo aquí algún analista de datos, pero que aun cuando aumentan en complejidad, no mejoran demasiado en eficacia. He visto a muchos analistas de datos utilizar técnicas de Machine Learning y Deep Learning para algo que puede hacerse con una regresión lineal. ¿Para qué tener que meternos en modelos que son el último grito de la moda si tenemos herramientas que tienen cientos de años que podemos utilizar perfectamente para problemas específicos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos matando moscas con un cañón. Estamos utilizando GPUs de 90,000 pesos para algo que se puede realizar con una Raspberry Pi. Lo importante es saber cómo y cuándo utilizar las herramientas, bajo qué contextos y con qué bases matemáticas y científicas. ¿Dónde puedes encontrar algo más, Gerardo? Déjame consigo un artículo y se los paso mañana sobre el lenguaje natural. De hecho, Infotec, rápidamente, ahorita para la pregunta. Un centro de investigación del CONACYT tiene un laboratorio de analítica computacional. Sí, de una vez te lo pongo. Yo trabajé en Infotec, de hecho fui consultor de código abierto y el año pasado de un curso de maestría con respecto a innovación. Y estos amigos también hacen cierta investigación en temas de Big Data. Y uno de los últimos, pues una de las últimas noticias de Infotec fue que habían generado todo un compendio de análisis de sentimiento enfocado a la población mexicana. Entonces te lo dejo aquí, déjame revisar bien las ligas, Gerardo, pero si estamos hablando de cómo se maneja análisis de sentimiento en México, estos amigos de Infotec lo saben. Anda un poco lento mi internet. También tienen mucho tema de análisis semántico y cosas por el estilo.
Y aquí es en donde ustedes pueden trabajar y pues aprender un poquito al respecto. De todas formas, si tú te quieres meter realmente a las bases de esto, ¿cuál, Leonardo? El corpus. Ah, el corpus de la UNAM, por supuesto. Muchas gracias. Esto nos lo compartió Leonardo. Hay un corpus, por ejemplo, déjenme ver si lo encuentro. Aquí hay un corpus del español, donde tiene 100 millones de palabras del castellano. Y entonces a partir de esto ustedes tienen todo un gran conjunto de palabras y términos que pueden utilizar para análisis del lenguaje natural y posteriormente para análisis de sentimientos, Vladimir. Ah, lo utilizaste para tus pruebas. Excelente. Entonces hay muchísimos recursos. Hay bastantes recursos y este va a ser tema, déjenme me acuerdo, creo que sí va a ser para este año, cuando dé este curso. Todavía no recuerdo bien, déjenme ver. Denme un momentito. Ya no les voy a colocar en la pantalla el mapa de ruta. No, va a ser hasta el próximo año, que es análisis de flujos de texto y lenguaje natural. Yo creo que va a ser por ahí de febrero o marzo del 2021 cuando dé ese curso. Primero vamos a ver álgebra lineal, probabilidad y estadística, un poquito de estadística inferencial, aprendizaje estadístico, y ya que vimos todo esto, entonces ya nos metemos con el tema de análisis de texto y lenguaje natural. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? Muy bien. De esto se va a tratar. Estos son los temas con los que vamos a estar trabajando aquí y vamos a hacer mucho énfasis en NumPy. De hecho, toda esta semana vamos a estar hablando exclusivamente de NumPy. Y entramos al capítulo 2. Recuerden, File, Close and Hold para cerrar su notebook. Si solamente cierra la pestaña, la notebook se va a quedar abierta. ¿Tienes de enciclopedia de análisis y data mining? Ay, caray, está carísimo. 3,198 euros. Yo tengo por cierto. Yo soy adicto a los libros. De hecho, gasto una cantidad indecente de dinero mensualmente en libros. Y de Springer, no sé si es data, déjenme ver. Este es muy bueno. Redes neuronales y deep learning. Y hay uno, este de aquí es muy bueno.
el análisis de conceptos formales para redes sociales. Les recomiendo mucho este libro porque trata precisamente de análisis de conceptos formales. Es una especialización muy interesante en donde vamos, digamos que es hermano de la semántica. Les recomiendo mucho este libro y para redes. Este de aquí, Nergo Data Analytics, y hay uno más que no es de Springer, que es del MIT, que se llama, lo dejé en la oficina, déjenme me acuerdo del nombre. Desafortunadamente, con esto de la pandemia, gran parte de mi biblioteca se quedó en la oficina. La biblioteca principal está aquí en mi casa, pero tengo algunos que están allá. Déjenme ver. Ay, ¿dónde está? Denme un momentito. Este. Este es muy difícil de encontrar, no está tan caro. Me tardé casi 6 meses en encontrarlo, pero que este de un curso de negocios y de redes y mercados es buenísimo para este tipo de cosas. A ver, Vladimir, esta es la versión, está en México, 3,750 pesos. Sí, de hecho les voy a pasar los nombres de cada uno de estos libros que les estoy recomendando para que lo puedan ustedes ver como una bibliografía adicional. Y sobre todo también para redes, sí ya es especializado, que es el de Network X, que tampoco está tan caro. Este está muy tranquilo y bastante digerible. Y pues cuesta 681 pesos, no está tan caro. Si quieren ustedes las bases, y ese sí está muy barato, de redes en particular, yo les recomiendo el Trudeau. Este de aquí que está en 318 pesos. Hay otro que es que es el Chantrand. Son relativamente baratos. Esos son los dos que yo les recomiendo. Y bueno, para continuar, que estos son los siguientes cursos de este año, yo también les recomiendo que estudien, ahí se me fue el nombre, matemáticas, se me fue el nombre, hasta sí lo tengo, déjenme verlo, matemáticas discretas. Este es el que les recomiendo. Estos son los libros sobre los que voy a estar basando los cursos de este año. Y bueno, uno que es básico, que también es de Springer. Este sí es caro, pero la verdad
se los recomiendo mucho, es este de aquí. Este es el básico si ustedes se quieren meter en Data Science. A veces Springer hace ¿cómo se llama? Hace algunas promociones. Procuro cuando hay promociones en Pythonista y en el grupo de ciencia de datos también anunciarlo, porque a veces de $70, $80, hay ofertas de los libros electrónicos en $15 o en $8. Normalmente sucede una vez cada 3 meses, en donde Springer baja bastante los precios. Este es el básico para Data Science. Hay otro que es el básico para Data Science con R, que es este de aquí. Si ustedes quieren entrar a Machine Learning utilizando R, ahí está. ¿No los has visto, Mabel? Siguen, hay dos recursos que utilizo mucho en Facebook, si es que tienen Facebook. Bueno, pues obviamente está Pythonista. Este es el grupo de Pythonista. Este es el grupo que administro yo. Pero hay otro grupo muy bueno y muy grande, que es la comunidad de ciencia de datos. De hecho, es el triple del tamaño que tiene Pythonista. Aquí es en donde hay muchísimos recursos, inclusive gratuitos, que tienen que ver con todo esto. Y aquí es en donde normalmente se van a encontrar con que de repente salió la oferta de Springer, de que de repente por ahí alguien encontró un PDF que sí es de libre distribución, de que por ahí hay notebooks. Aquí es en donde normalmente nos sentamos a platicar muchos de los que nos metemos en este tema. También, sí, Springer puso libros electrónicos gratis en la pandemia. Qué bueno que lo dices. De hecho, lo anunciaron aquí en la comunidad de ciencia de datos. Leonardo, ¿tienes la URL? Aquí está. Se los voy a colocar. Qué bueno que me lo recordaste. Ah, no, este es el Mega, no. No me gusta hacer esto. Bueno, ahorita lo busco. Un último intento y ya continuamos. Creo que es este. Este del 10 de junio. Este ya es cuando lo empezaron a descargar. Por cierto, la Sociedad Ecuatoriana de Ciencia de Datos también hace cosas muy interesantes. Conforme vayan metiéndose, muchos de ustedes ya están aquí en estos recursos. Normalmente aquí es en donde platicamos de muchos temas. Vamos a ver si es este. No, pues la Sociedad Ecuatoriana. Se los paso.
A ver, Fausto. Sí, estos son. Gracias. Los que Fausto les puso en el chat son los recursos que liberó Springer con motivo del COVID para ayudar sobre todo a las personas interesadas en hacer análisis de diversos tipos. Springer tiene muchísimas publicaciones para luchar contra el COVID y son totalmente gratuitos. Descarguen el PDF. Tan simple como esto. Entonces, bueno, ahí están todos los recursos de los que pueden echar mano. Tengo la impresión de que ya está a punto de terminar esta publicación de Springer. Es más, creo que es hasta este mes cuando va a estar abierto esto. Entonces aprovechen. Hay muchísimos recursos por causa del COVID que las personas de Springer de manera muy generosa han donado y pues que tienen mucho que ver con análisis de datos. Un libro que cuesta 2,000, 3,000 pesos, les está regalando el PDF. Entonces, bueno, volvamos al tema que es NumPy. NumPy es un paquete que contiene una biblioteca de recursos especializados en realizar operaciones optimizadas en arreglos de datos. El proyecto NumPy cuenta con una documentación bastante extensa que puede ser localizada aquí. Aquí está el manual. Hay tutoriales, todo este tipo de cosas. Lo pueden descargar inclusive en PDF. Déjenme ver si lo encuentro. La guía de usuario. Pero hay otro más extenso. Creo que es la de referencia. Déjenme ver. Ahí está la documentación. La guía de usuario y la referencia. La guía de usuario es de 200 páginas, la referencia es de 1500. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Instalarlo. Si ustedes instalaron Anaconda, Anaconda ya instaló todo lo necesario para poder trabajar con Data Science. En el caso de que ustedes estén en la máquina virtual, lo tienen que instalar con este comando. Pip es un comando que se le da al sistema operativo para instalar desde PyPy. PyPy es la biblioteca en donde se encuentran la mayoría de los proyectos de Python publicados. Este signo de admiración le indica a la notebook que este comando se ejecuta dentro del sistema operativo. Con esto yo estoy instalando NumPy dentro de la máquina virtual. En mi caso ya lo había instalado, entonces me dice que ya está instalado. En el caso de ustedes, cuando ustedes ejecutan esta celda, va a empezar a descargar las bibliotecas necesarias para NumPy. Y aquí viene algo importante. También otro de mis hobbies es coleccionar juguetitos y fierritos y hardware y cosas así. Y hasta algún tiempo, pues ya estamos hablando de creo que 5 años, pues salió la Raspberry Pi. La Raspberry Pi por aquí, por allá, el procesador ARM que costaba menos de $100, etcétera, etcétera. Y traté de utilizar NumPy utilizando la versión de Linux, ¿cómo se llamaba? Esta que se basa en Debian, dentro de NumPy. Aquí, nosotros, dentro de Raspberry Pi, pues tenemos una propia versión, una propia distribución que está basada en la plataforma ARM. En aquellos tiempos apenas estaba creciendo esta plataforma. Normalmente la plataforma ARM
era para dispositivos basados en Android. Cuando nosotros empezamos a utilizar ARM como una plataforma para cómputo personal, como sucede con Raspberry Pi, había muy pocas bibliotecas. Yo cometí el error de tratar de instalar NumPy en aquellos tiempos dentro de una plataforma ARM utilizando pip. Al final de cuentas no resultó porque en aquellos momentos no existía una biblioteca de Fortran que pudiera hacer uso, que NumPy pudiera utilizar. Para poder utilizar NumPy en aquellos tiempos, ustedes tenían que compilar el código original de la PAC o de BLAS o de OpenBLAS utilizando Fortran para generar un binario que pudiera correr en la arquitectura ARM. Es todo un rollo. Es más, anteriormente si ustedes utilizaban pip en Windows, tampoco lo podían utilizar correctamente porque sucedía lo mismo. Tienen que instalar las bibliotecas. Es por eso por lo que nació el proyecto de Anaconda. Anaconda lo que hace es hacer una compilación de todas estas bibliotecas que no necesariamente están en Python. Esa es la diferencia entre pip y Conda, que es el instalador de Anaconda, porque Conda no solamente se traen las bibliotecas de Python, sino que se traen otro tipo de bibliotecas que no necesariamente son de Python. Por ejemplo, déjenme abrir una terminal. Hace rato instalé este Miniconda aquí en un subsistema de... Por ejemplo, Anaconda me permite instalar Shiny. A ver si se deja. ¿Qué es Shiny? Es la contraparte de Jupyter, pero para R. Sí tengo algún problema aquí con algunas dependencias, pero lo puedo instalar. O puedo instalar inclusive R a través de Anaconda. R no tiene nada que ver con Python, son lenguajes de programación distintos, pero Anaconda me permite instalar. Déjenme ver si puedo instalar RStudio. Sí, tengo un problema con los repositorios desde hace rato, algo pasa aquí. Bueno, en fin, ustedes lo pueden instalar así, o por ejemplo, si instalaron Anaconda, yo lo instalé directamente, déjame ver, Anaconda, no lo tengo. Mañana instalo Anaconda como debe ser para que ustedes lo vean. Pueden utilizar Anaconda tanto para instalar Python como para instalar bibliotecas de R. Y todas las bibliotecas de bajo nivel que están escritas en binarios de Fortran ya están hechas tanto para Mac como para Windows como para Linux. Y todo este proceso de compilar, buscar bibliotecas, calcular dependencias y todo esto ya lo hace de manera automática. Anaconda nos facilita mucho la vida cuando estamos haciendo análisis de datos porque ya tiene todos estos paquetes compilados con los binarios hechos para la plataforma y lo único que tienen que hacer ustedes es descargar e instalar. A ver, mañana vamos a trabajar con Anaconda. Déjame lo hago. No, creo que ya lo hizo. Voy a instalar RStudio. Y entonces para la plataforma basada en Ubuntu se va a tener todos estos paquetes. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. Todas las bibliotecas, paquetes y bibliotecas de binarios
son instaladas de manera automática por Anaconda, utilizando un comando llamado conda. Ahorita hablamos de los IDEs, Isabel. Esto es un entorno, no es un IDE. IDE es un entorno de desarrollo, pero esto es un entorno de ejecución. Entonces, bueno, vamos a dejarlo instalar y vamos a continuar. NumPy. Recientemente, estamos hablando de 2 años atrás, ya calcula también los binarios y ya se los trae. Se dieron cuenta del error de no traer los binarios con pip y ahora ya lo hace. Cuando yo hago pip install numpy, se va a traer tanto el paquete de Python como los binarios ejecutables. Por convención, a numpy lo vamos a importar como np. Si ustedes no saben cómo se importan paquetes, en Py 101 tenemos el capítulo 27, que es módulos y paquetes, 28, distribución de código, 29, gestión de paquetes. Aquí vemos pip y aquí vemos la importación de módulos. Un módulo es una pieza de software de Python que puede ser reutilizada. ¿Cómo se hace? Mediante import. Import, el nombre del módulo, y tengo un operador que es as. Va a renombrar al módulo. ¿Qué significa esto? Voy a importar numpy, pero el nombre que le voy a dar es np. Y esa es la manera en cómo ustedes se van a encontrar en la bibliografía el uso de numpy. Va a ser muy raro que lo llamemos así. Cuando ustedes se encuentren np, nos estamos refiriendo a numpy. Y así es como se importa. El componente primordial de NumPy son los arreglos. Son colecciones ordenadas e indexables de datos. Si ustedes estuvieron en Py 101, yo insistí mucho en que Python era un lenguaje orientado a objetos y que los objetos tipo list y tuple y dict eran colecciones de objetos. En este caso, NumPy va a guardar datos en memoria. La principal diferencia entre NumPy y Python tradicional es que los arreglos son valores que voy a guardar en posiciones de memoria, tal como lo hace C y como lo hace Fortran. Python, de manera tradicional, lo que guarda en memoria son objetos. Y si hay un objeto con el mismo valor, lo que hace es darle dos nombres al mismo objeto. NumPy no. NumPy maneja posiciones de memoria de manera tradicional, en donde cada posición de memoria contiene un valor y no le importa si se repite o no el valor. Los arreglos de NumPy no son estructuras de datos que contienen referencias a objetos, tal como ocurre con Python, sino que los arreglos son estructuras de datos que contienen valores en memoria. ¿Queda claro este tema? Cuando nosotros hablamos de lenguajes orientados a objetos, lo que vamos a guardar son objetos que tienen ciertas características a partir de un prototipo que se conoce como clase. Esa es la orientación a objetos. Cuando nosotros no tenemos esto, tenemos valores que no son otra cosa más que un conjunto de bytes en una posición de memoria específica que es interpretada posteriormente por el programa. ¿Queda claro? ¿No hay dudas aquí? ¿Hay alguien que no sepa programar? Todos hemos programado en algún momento. Ok, perfecto.
Ahora, los objetos principales emanan de ND-Array. Esa es la estructura primordial de los arreglos de Python, los arreglos de NumPy. ¿Cómo creo yo un arreglo? NP-Array, una estructura de arreglo que puede ser una tupla, o que puede ser una lista, o que puede ser una tupla que contiene listas, etcétera, etcétera. Y yo le voy a decir de qué tipo de datos se trata. Si yo no defino el tipo, lo que va a hacer NumPy es tratar de inferir del tipo de dato del que se trata. Rosario, no te preocupes, voy a ser muy cuidadoso, pero te recomiendo que revises Py 101. Y entonces voy a generar mi primera arreglo. Si estás entendiendo hasta este momento, Rosario, no tienes demasiados problemas. ¿Cómo importé NumPy y cómo le coloqué el nombre y todo bien? Perfecto. Voy a crear un objeto que se va a llamar arreglo. Este objeto arreglo va a ser una instancia de np.array. Y lo que estoy colocando aquí es un objeto tipo tuple, una tupla. Otra vez, Py 101 tiene es más, nuevamente para que tengamos referencia de todo. Es más, lo voy a traer a mi máquina virtual. Vamos a estar trabajando mucho con ellos. ¿Se acuerdan que les dije que me gustaba empezar desde cero? La intención de Pythonista es justamente eso. Procuro hacer que mis cursos sean incrementales. Yo doy por sentado de que si ustedes van a tener Pythonista y van a empezar a trabajar, no saben programar. Es por eso por lo que está la serie 100. Py 101 es una introducción al lenguaje de programación, más bien es una introducción a programación utilizando Python. Y entonces, si yo les hablo de objetos tipo list y tuple, hay un capítulo, que es el capítulo, en este caso el capítulo 16, en donde les explico de qué se trata. Si ustedes no quieren meterse a todo esto, hay un capítulo principal. Que es el capítulo 6, que es tipos de datos en Python. Y hay una tabla. Y esta tabla les dice de qué se tratan los tipos de datos principales de Python 3 y la sintaxis de cómo funciona. Entonces, en el capítulo 6 habla de todos los tipos de datos principales de Python y cada uno de los tipos tiene su propio capítulo. Entonces les recomiendo, si no saben Python o están apenas aprendiendo a programar, bájense Py 101. Son muchos capítulos, son 30 capítulos, pero vale la pena. Entonces, bueno, tengo un arreglo en donde tengo una tupla con 3 objetos. Son objetos de tipo entero, que son de tipo int. Y lo creo. Arreglo. Contiene un arreglo de una dimensión. Ahorita vamos a ver las dimensiones, que contiene a 1, a 2 y a 3. Si ustedes se fijan, cada uno de los elementos es un entero. Yo no le dije el tipo de datos, pero NumPy lo infirió. Arreglo es n de array.
es un objeto. Y ahorita vamos a ver los tipos. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a tomar cada elemento de arreglo, voy a desplegar su valor y el tipo de dato del que se trata. Entonces, para cada elemento, ítem es elemento en arreglo, voy a imprimir su valor y el tipo de dato del que se trata. Entonces, 1 es un tipo que es int64. Voy a hacer este ejemplo, no necesito que ustedes lo trabajen. Pero yo construí el arreglo a partir de 1, 2, 3. Si ustedes se fijan aquí, construí el arreglo a partir de 1, 2, 3. Si hago este for así, el tipo de Python es int. Esto es una colección de objetos de tipo int de Python y esto es una colección de valores de tipo numpy int64. Estos de aquí son valores, estos son valores y estos son objetos. Es por eso por lo que yo puedo darles un curso de NumPy sin necesidad de enseñarles Python. NumPy tiene sus propias reglas para los tipos de datos. Si NumPy no puede identificar el tipo de dato del que se trata, lo voy a llamar object. Es un objeto. Entonces aquí tengo un arreglo en donde tengo un objeto tipo list y si se fijan, tengo elementos distintos. Esta es una cadena de caracteres, es un tipo str, este es un objeto tipo int y este es otro objeto tipo tuple dentro de un objeto tipo list. Aquí tengo de chile, de mole y de pozole. Esta es una advertencia, no se preocupen. ¿Qué me está diciendo? Creé un arreglo que contiene D, que contiene 3 y que contiene esta tupla y el tipo de objeto es subject. Lo que está diciendo NumPy es no lo pude identificar, debe de ser algún tipo de Python. Cuando ustedes encuentren esto, significa que es un arreglo con objetos de Python, no con valores de NumPy. Y entonces, al hacer este for, déjenme ver si es arreglo. Ah, no, perdón. Se me olvidó este. Otra vez, tengo tipos diversos y le voy a llamar arreglo. Y hago un for para cada uno de los tipos. ¿Qué es lo que me dice? D pertenece a la clase str de Python. 3 pertenece a la clase int de Python. Y este 12,6, true pertenece a la clase tuple de Python. Son objetos de Python. Para NumPy son tipo object. Y para Python son str, int y tuple. El chiste es que los arreglos dentro de un arreglo de NumPy son de un solo tipo.
Y si no puedo identificarlo o son tipos distintos, entonces son object. Nosotros podemos ver ciertas características de los arreglos. Los arreglos tienen dimensiones, tienen forma y tienen tamaño. Yo voy a tener un arreglo que puede tener columnas y puede tener filas, pero puede tener columnas, filas, y estas columnas y filas pueden tener en el eje de las zetas, por llamarlo de alguna manera, otras estructuras. O podemos hacer estructuras de 4 dimensiones o de 5 dimensiones o de 6 dimensiones. El problema es que nosotros como seres humanos, lo que más o menos podemos interpretar mentalmente son 3 dimensiones. Python y las computadoras pueden manejar estructuras de más de 3 dimensiones. Para facilitarnos a nosotros la vida, lo más común es que utilicemos estructuras de 2, bueno, de 1, de 2 o de 3 dimensiones. Shape me dice cuántos elementos hay en cada dimensión. Es como si tuviéramos un cubo. Un cubo de 3 por 3 por 3. Tenemos una estructura que es de 2 columnas por 5 columnas por 3 de fondo. Eso es shape. Ahorita lo vamos a ver. Y size me dice cuántos elementos contiene la estructura. Aquí hay un ejemplo. Es más, para hacerlo más fácil. Si ustedes se fijan, voy a crear un arreglo con un solo elemento. Este es un atributo. Utilizamos el operador de atributo punto. Este operador me está diciendo que me va a regresar la dimensión de este objeto. Este objeto solamente contiene un elemento. Es unidimensional. Entonces, ndim me va a dar 1. ¿Cuál es su forma? Solamente tiene un elemento en la única dimensión. ¿Cuál es el tamaño? Bueno, pues solamente contiene un elemento, 1. Vamos a hacerlo más interesante. Ahora tengo un arreglo de una sola dimensión. ¿Por qué? Porque solamente tengo esa estructura. Pero contiene 4 elementos. ¿Cuántas dimensiones tiene? Una. Pero su forma me indica que contiene 4 elementos en su única dimensión. ¿Cuál es el tamaño? 4. Vamos a las 2 dimensiones. La primera dimensión tiene 3 elementos y la segunda dimensión contiene 2 elementos. Entonces, fíjense que tengo aquí. Tengo un corchete. Es más, lo voy a dejar los espacios para que se vea. Una de las ventajas que tiene Python es que después de la coma, yo puedo colocar cualquier número de espacios. Tengo un corchete primordial que empieza aquí y termina acá. Es el corchete que va a definir a toda la estructura del arreglo. Luego tengo un primer conjunto de objetos y otro conjunto de objetos. Tengo 2 elementos y cada uno de estos 2 elementos contiene otros 3 elementos. Estamos hablando de que tengo 2 dimensiones. ¿Cuál es el tamaño? Bueno, tengo 2 elementos que contienen 3 elementos.
es 2,3. ¿Cuántos elementos tengo en total? Tengo 6. Gerardo, ¿por qué es 1, o 4, coma? Dentro de la sintaxis de Python, tú puedes utilizar esa coma. Cuando tú defines elementos de tipo tuple, puedes colocarlo como 1 o 1, 1, significa que puede crecer. Es una sintaxis válida de Python. Sí, Isaac, lo óptimo es que ustedes conozcan programación orientada a objetos en cualquier lenguaje, pero primordialmente de Python. Y buenos fundamentos de matemáticas no tanto, Isaac. Al final de cuentas, lo que les voy a presentar en este curso van a ser herramientas. Las bases matemáticas vienen en cursos posteriores. Lo que he visto es que didácticamente es más fácil enseñarles las herramientas y una vez que dominan las herramientas y los conceptos, entonces sí me meto a las honduras matemáticas. Entonces, con medio saber programación orientada a objetos, saber lo que es una clase y utilizar el operador punto es más que suficiente. ¿Cómo representamos visualmente las dimensiones en este caso, Gerardo? Lo puedes representar de cualquier manera. Es ahí en donde nuestro cerebro empieza a tener cierto tipo de cortocircuito. Nosotros como seres humanos somos visuales. Nosotros para entender estructuras necesitamos meterlas en cubos, en cuadrados, en triángulos o en cilindros. Y desgraciadamente, nuestra imaginación y nuestra percepción solamente puede sentir en 3 dimensiones. Puede haber más de 3 dimensiones, pero una representación de 4 dimensiones es muy complicada para nosotros los humanos. Entonces, por ejemplo, una dimensión, de hecho, Carl Sagan, en alguno de sus programas de Cosmos, lo hacía muy interesante. Hablaba de universos en donde había distintas dimensiones. Estaba el universo punto, en donde únicamente había una, era un universo de punto en donde solamente había una dimensión, el universo superficie, en donde había 2 dimensiones, y el universo nuestro, que es de 3 dimensiones. Y en cada uno de los universos había un ser. El ser que vivía en el universo plano, en el universo superficie, solamente podía ver y podía interactuar con elementos que estuvieran en esta superficie. Pero de repente tenemos un viajero interdimensional de la dimensión de las 3 dimensiones. Y se topa con esta persona del universo bidimensional. Trata esta persona de explicarle a la persona del universo bidimensional cómo funcionan las 3 dimensiones, pero no lo entiende. Y entonces se enoja la persona del universo tridimensional, patea a la persona del universo superficie, y la persona del elemento superficie vuela y se da cuenta de que existe una dimensión adicional. Pero cuando regresa a su dimensión, no puede explicar lo que vio. Esto ocurre con nosotros los seres humanos. Nosotros podemos hablar de puntos, de líneas, de superficies, e inclusive podemos hablar de volúmenes, pero hasta ahí. ¿Cómo representamos los arreglos? Los arreglos los representamos por un punto, por una superficie o por un volumen. Más allá de estas 3 dimensiones, no podemos hacer una representación que pueda ser interpretada por nuestro cerebro. Planilandia, efectivamente, Sebastián. Sí, tenemos, por ejemplo, estructuras llamadas hipercubos. En donde tenemos algo así. Esta es una representación en 2 dimensiones de un objeto de 4 dimensiones. Cortocircuito no está dentro de los tecnicismos de programación, pero estamos hablando de que conceptualmente nosotros podemos hablar de puntos, de líneas, o podemos hablar ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? De superficies. Pero ya cuando hablamos de hipercubos, pues nos damos cuenta de que las representaciones son bastante complicadas. Es por eso, por lo que se nos hace más fácil de entender algo como lo que vemos aquí. Y aquí hay una regla muy importante. Para saber cuántas dimensiones tiene un arreglo, lo que tienen que hacer es contar los primeros corchetes. Si tiene 2 corchetes, son 2 dimensiones. Si tiene 3 corchetes, son 3 dimensiones, y así sucesivamente. Vamos a ver este ejemplo tridimensional. Tengo 1, 2, 3 corchetes. Dentro de este, tengo una estructura que a su vez contiene otras estructuras. Fíjense. Tengo una estructura en donde tengo 2 elementos. Nuestra primera dimensión es 2. Dentro de estos 2 elementos, tengo otras 2 estructuras. Tengo 1, 2 y tengo 3 y 4. Y dentro de cada elemento tengo otra estructura que es 1, 2. Entonces tengo 3 dimensiones. La forma es 2, 2, 2. Y tengo 8 elementos. Sí, así sería más o menos su representación visual. Una de los grandes retos con respecto al análisis de datos es la visualización. De hecho, tengo pendiente por ahí un webinar sobre storytelling. Los datos son maravillosos, los datos son la manera más pura de nosotros poder presentar información. El problema con los datos es que tienes que estar entrenado para poder entenderlos e interpretarlos. A una persona común le es muy difícil interpretar los datos. De hecho, a los propios analistas a veces les cuesta trabajo. El objetivo de un buen analista es poder hacer entender a una persona que no está entrenada las partes más importantes de la información. Y es entonces en donde tenemos storytelling, tenemos data visualization, tenemos diversas herramientas que me permiten a mí enseñarle de manera visual a una persona los datos más relevantes. ¿Cuál es el pecado? El pecado son las infografías. Y es algo con lo que me peleo constantemente. Una infografía o un PowerPoint representa, digamos que el último extremo del análisis de datos, en donde tú ya viste los datos, los moviste, los manipulaste, los interpretaste y estás haciendo todo un resumen de todo esto. Un resumen que va a quedar en una sola imagen, en una sola página o en 3 o 4 slides. Y yo le digo, las infografías pecado, porque al final de cuentas lo que yo quiero que aparezca en la infografía es lo que yo, de manera personal como analista, estoy interpretando con todos mis prejuicios y con todas mis preferencias. Al final de cuentas, si este es el grave pecado de los analistas de datos, nosotros a través de las infografías y del PowerPoint le enseñamos al espectador lo que queremos o nos interesa que vea. Y entonces el espectador puede ser influido de una manera, pues totalmente, se me fue el nombre, amañada, a partir de datos, pero a partir de datos interpretados de manera personal. También es otro de los motivos por los que nació Pythonista. Al final de cuentas, a mí me molestaba mucho eso. Y lo que yo siempre le digo a la gente es, no te quedes con la infografía. No te quedes con lo que te están contando. No te quedes con la imagen que te presentan. Pide los datos y a partir de los datos saca tus propias conclusiones.
Sesgado, gracias por la palabra. Omar, va de nuevo. Para empezar, tenemos esta estructura completa. Es más, déjenme, creo que tengo herramientas de dibujo. Tenemos una estructura principal, que es esta de aquí. Contiene 8 elementos. Dentro de esta estructura, es decir, dentro del primer corchete, déjenme ver cómo se borra esto. Tengo otra estructura. Este es el primer corchete. Tengo una segunda estructura de corchetes. Tengo esta estructura que empieza aquí. Y esta otra estructura que empieza acá. Tengo dos estructuras. Cada una de estas estructuras, a su vez, déjenme ver si puedo cambiar el color. Cada estructura, a su vez, tiene otra estructura. Está en verde. Y esta estructura tiene otra estructura. En la estructura más externa tengo dos elementos. La estructura intermedia tiene dos elementos. Y la última estructura contiene otros dos elementos. Esto es una estructura tridimensional. Ay, déjenme ver. Es que, ¿cómo se llama? No habilité el touch a mi pantalla. Pero bueno, no sé si se entiende. Tengo una estructura que contiene dos elementos que son los que están en rojo. Cada uno de estos dos elementos a su vez contiene dos elementos, como el que está en verde. Y esta última estructura tiene dos elementos, como el que está en amarillo. GoToMeeting tiene herramientas para dibujo, Omar, Isaac. Por eso utilizo esta herramienta, me permite hacer muchas cosas. Entonces déjenme borro mi dibujito. ¿Ya entendiste las tres dimensiones, Omar? Ok, vamos a continuar. Puede ser de 4 dimensiones, pero se va a volver más complicado porque no hay una interpretación física de esto. Vamos a dejarlo aquí para no hacerlo demasiado complicado. Ahorita ya nos está dando de cabeza con estructuras muy simples. Imagínense si hablamos de estructuras de 4, 5 o 6 dimensiones. Ahora, ¿qué tipos de datos maneja NumPy? Como yo les comentaba, los tipos de datos no son los tipos de datos de Python. Los tipos de datos de NumPy se heredan de C y de Fortran. En esta liga, ustedes van a ver los tipos de datos que hay. Y este tipo corresponde a un tipo de datos en C. No voy a hablar de todos, voy a hablar solamente de algunos. Nos quedan 5 minutos. Vamos a dejarlo aquí para poder hablar de los tipos de datos de manera completa en la siguiente sesión. ¿Podemos hacer la transformación lineal para esta figura de 4 dimensiones o se tendría que crear una nueva ya de 4? Sí puedes crear, tú puedes crear arreglos
de más dimensiones a partir de otros arreglos. Eso lo vamos a ver más adelante, Sebastián. Pero sí, sí podemos. Y justamente es por lo que quiero hablar mucho de este tipo de estructuras, porque las transformaciones lineales, las transposiciones, las inversas, la transformación a, ¿cómo se llama? A simétricas y todo este tipo de cosas, lo podemos realizar utilizando NumPy. Todas estas operaciones de álgebra lineal que nos vamos a utilizar inclusive para Deep Learning, tienen como base álgebra lineal. Numerical Python, sí, Leonardo, se los recomiendo bastante, está muy bueno. ¿A partir de qué hora se pueden consultar los videos? Me tardo 2 horas más o menos en que termina la sesión, lo pongo a que se convierta, tarda 2 horas y, ¿cómo se llama? Si no estoy distraído, a las mismas 2 horas subo. Se tarda 1 hora en estar disponible en YouTube. Échenle que a las 9 ya están disponibles los videos, a ver. Procuro que sea lo antes posible, pero a las 9 ya están disponibles. Y Leonardo, qué bueno que lo comentas. Hay un libro muy bueno, que por cierto también lo pueden conseguir con Apress, y Apress es de Springer. Se llama Numerical Python. Este de aquí. Y de hecho, para el tamaño que tiene, está muy barato. Ese sí lo tengo también en PDF. Se los recomiendo mucho. Este lo descubrí después del primer curso que di de NumPy y SciPy y vale mucho la pena. Si ustedes quieren meterse de manera bastante llena al tema de Python numérico, este es el libro más completo que he encontrado. Estamos hablando de que tiene 700 páginas y les habla de diversos aspectos del cómputo científico. Digamos que si yo hubiera encontrado este libro hace 6 años, es el que hubiera utilizado de referencia para todas mis notebooks. Lo encontré apenas el año pasado. Se los recomiendo bastante. Esta es la última edición, déjame ver. Segunda edición. Y es del 2019, es del año pasado. Apenas lo había encontrado, apenas lo había visto. Los elementos of Statistical Learning está gratuito. Maravilloso. Aprovechen, ¿eh? Este es el libro para Machine Learning. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Termina la sesión. Yo les prometo que hoy a las 9 de la noche ya está en YouTube el video y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.